Cuando se habla de Suacha, muchas veces las primeras palabras que aparecen son violencia, pobreza o delincuencia. Poco se habla de sus artistas, poco se habla de quienes han decidido responder al abandono con música, al silencio con palabras y al estigma con organización comunitaria. Durante años, ser joven, rapero y vivir en la periferia ha significado cargar con etiquetas impuestas por otros, pero detrás de cada prejuicio existe una historia que casi nunca se cuenta. Esta es la historia de quienes encontraron en el hip hop mucho más que un género musical. Esta es la historia de resistencia, identidad y comunidad de Suena la Cuarta. El rap se piensa, indígena from tribu. Sí. Desigualdad social y pobreza en la acera. La gente muere de hambre y tú miras la novela, tu país. Soy una mujer que vive en el territorio de Suacha desde los 8 años y parte del proceso artístico y popular de Suena la Cuarta desde sus inicios. Ya ni me acuerdo, llevamos como 10 años. Hago trabajo comunitario desde los 13 años. He participado en varios grupos juveniles como Raíces de Paz con una organización llamada FEDES, Camellamos con Mincoltes, temas artísticos, culturales y demás. Y bueno, desde los 13 años llevo moviéndome desde lo colectivo. A la cuarta ha calado en espacios donde la participación de jóvenes, hombres y mujeres que hacen hip hop no era visible. La voz de nosotros ha funcionado para, por ejemplo, pararnos en un festival a decir las cosas que normalmente no se escuchan en un festival. Para empezar a tener incidencia política en escenarios como construcción de políticas públicas que permitan que el arte sea más que un relleno. Entonces, desde ahí sirve de liberación porque los seres humanos necesitamos también sacar esas cosas que duelen. Y el rap, por ejemplo, para el parche, funciona para eso. También sirve para decir lo que no me gusta, lo que me duele. De hecho, es una frontera que nos han marcado y no solamente con la palabra barrio, sino con la palabra municipio, localidad, porque se necesita segmentar, ¿no? Fragmentar. Sí es importante tener claro de dónde venimos y qué somos. Y somos gente humilde, gente trabajadora, gente del común que quiere construir país o que construir una vida más que un país como tal, sino construir una vida desde lo social. Mm, Desde lo que pensamos como colectivo, creemos que este tipo de ejercicios comunitarios también tienen que permitirnos romper esas barreras que se forman por decir que usted es del barrio A y el otro es del barrio B. Somos gente que vivimos el territorio, parce, que lo habitamos, que estamos en las particularidades, que conocemos el territorio en muchos momentos y muchas cosas. Entonces creo que más que segmentarlo por un lugar en específico es entendernos como la gente que se mueve y que hace que los ejercicios se muevan en las comunidades independientemente de cómo se llame o se ubique sectorialmente. El colectivo siempre le ha apostado a que lo construimos desde todos para todos y no importa de las periferias que seamos o la parte del país que seamos, porque tenemos dinámicas políticas que nos atraviesan a todos y pues que construimos desde ahí. De experiencias lindas que nos hacen pensar que aunque somos de sitios distintos y que podemos segmentarnos como barrios, pues vivimos lo mismo. Es un ejercicio que hicimos hace un par de años con un parche que se llama Masai, que son de Buenaventura, que trabajan fuertemente con temas de arte en ese lado del territorio y que tienen vivencias muy similares a las que nosotros tenemos con violencias de género, violencias pues también por el estigma, delincuencia común, temas de consumo, la segregación racial, pues porque en su mayoría son afros, y vernos reflejados desde la voz de ellos, desde un sector tan distinto o un sitio tan diferente más bien de la sociedad llamado Buenaventura a nosotros de Soacha, pues fue el despertar a pensarnos que más que un territorio con nombre somos una población que habita, parce. Somos herederos de estas tierras, herederos de los indígenas que estuvieron acá primero y nos construimos con los otros desde eso. Más que decir que soy de Ciudadela o soy de, no sé, del Porvenir, soy un habitante del territorio que construye desde ahí y el parche se concibe así. Antes de ser escuchados, fueron juzgados. Antes de que alguien conociera sus letras, su trabajo comunitario o sus luchas, ya existían opiniones construidas sobre ellos. ¿Qué significa crecer en un territorio señalado y además pertenecer a una cultura constantemente estigmatizada? Existe discriminación por ser de Soacha.
y hay agravantes. Entonces, ser de Soacha normalmente ha sido un problema. Soacha es el receptor más grande que tiene el país de desplazados internos. Tenemos comunas, montañas llenas de personas que no tienen calidad de vida y que cuando uno en una entrevista de trabajo dice "Es que yo soy de Casucá", no entra. Cuando los hip hoppers, por ejemplo, tomamos algunas posturas o algunas formas de vestir o algunos estilos, también genera discriminación. Entonces, no es lo mismo decir que usted es un pelado rapero de, no sé, Suba o de Fontibón o de alguna otra parte más central de la ciudad, a decir que viene de Soacha y que viene de una comuna y que viste ancho y que tiene piercing, expansiones, que tiene dreadlocks como tengo yo, que está tatuado, que tiene una forma particular de hablar. El, el Estado, ¿no? Más bien la sociedad ha tenido esas maneras de poder segregar y poder dividir la gente con los estereotipos que se forman. Y esos estereotipos van muy marcados en lo que está bien y lo que no está bien. Y ser un hip hopper, por ejemplo, que ama esta cultura y que habla con su sentido de calle y este es delincuente, este se ve sospechoso, sospechoso es que no sé, pero siempre se ve sospechoso. Entonces la discriminación empieza desde donde viene y empieza a grabarse con la cantidad de cosas. A uno nos toca lucharla desde siempre. He tenido que perder trabajos por decir soy de Soacha y tengo dos grelos. Entonces, hijos marihuanera, fijo roba, porque la gente de Soacha es así. O por la que esa niña hace rap, debe ser una mala hablada terrible, no debe tener ni siquiera pedigrí, no sabrá ni cómo sentarse. Entonces, los estereotipos hacen que la gente confunda lo diferente con nocivo, con peligro. Y eso es lo que hace que la discriminación exista. Y no solamente con la pinta, el color de piel es un tema durísimo. El ser mujer es complicadísimo, el poder vestirse como uno quiere, poder, parce, me encantan las minifaldas, no puedo salir en minifalda porque entonces soy la más vagabunda del mundo porque simplemente alguien pensó que ese tipo de ropa funciona para discriminar a las personas. Entonces sí, sí estar aquí es, de hecho, ser pobre es discriminatorio, ser del sur es discriminatorio. Entonces, las condiciones de vida hacen que uno se empiece a pensar y reconstruir el qué complejo es tener y radicalizarse en algunas cosas. La exclusión surgieron nuevas formas de resistencia. No llegaron con armas, llegaron con micrófonos, libretas y canciones. Para muchos jóvenes, el hip hop se convirtió en una alternativa frente a la violencia y en una forma de imaginar otros caminos posibles. 2020. Madriguera. RNK. Sí lo he hecho y con eso, por ejemplo, voy a traer a colación un ejercicio bien fuerte que hicimos hace unos años, que fue cuando estábamos en pandemia y hubo todo el tema de la movilización de personas en la parte alta de Ciudad de la Sucre cuando llamaron la invasión. Hubo muchas personas, incluso gente del parche, que por condiciones de vida, pandemia, sin trabajo, sin comida, pues empezaron a buscar vivienda y les fuimos camellando pues a los albergues y se montaron ahí. De eso, por ejemplo, hay un producto audiovisual que se llama Son del Despojado, que se suena. Dios viviendo en invasiones, los que no tienen casa se tapan con cartones y los desempleados son más de 4 millones. Aquí la mayoría se vuelve profesional, pero para el rebusque y para el trabajo informal, lo peor es que es delito ser vendedor ambulante y los cerdos policías siempre se roban el plante. Este es el son del despojado. Los que no tienen tierra lo bailan de lado a lado. Pero a casa mantienen la ilusión, condenados a muerte. Y no solamente fue el proceso audiovisual de esa canción, sino todo el trasfondo político y social que se movió ahí. El colectivo no participó únicamente como artistas, hombres y mujeres de la comunidad, sino como habitantes también del territorio. Ahí le camellamos un montón a los ejercicios de derechos humanos, de blindar a la gente que estaba ahí, de traer ayudas básicas, de pintarnos con la policía. La cabeza del parche estuvo muchas veces pintada por interceder en ejercicios políticos de dignificación de la vida para la gente. Entonces, eso fue un ejercicio muy bonito. Lo que comenzó como una expresión artística terminó convirtiéndose en un proceso comunitario. A través del arte, Suena la Cuarta ha construido espacios de encuentro, memoria y organización. Su apuesta no es únicamente hacer música, es fortalecer el tejido social de la comuna. Complejo
porque nos hizo dar cuenta también que si desde lo colectivo no nos movemos, pues esta vaina no tiene futuro realmente. Creemos que lo individual es importante hasta el punto de donde yo puedo poner mi individualidad al servicio de los demás. Entonces, sí ha resignificado un montón lo que significa para la gente el colectivo y el rap, porque ya no nos ven como ese poco de gamines que se parquean en el poli o en el parque a fumar vareta y a echar rap, sino como que esta gente tiene formas de organizarse. Hemos hecho jornadas, por ejemplo, muy chimbitas se llamaba el Basura Challenger, que era ir a buscar zonas verdes de la comuna y limpiarla, recoger la basura, parche que se respete siempre es sancocho para la gente. El poder acercar el arte a las personas de la comunidad es importante. Entendernos no como los artistas y montarnos en el pedestal de ego de que somos los máximos, sino somos gente también de la comunidad que hace alguna forma de resistencia hacia lo que no nos parece desde la misma comunidad. Entonces, claro, verse como hombre y mujer ya desde el territorio con una característica como artista, pues también hace que la gente se piense como que el parche no es un escudo para que la gente vaya y parche, sino como que allá se piensan las vainas. Ese colectivo tiene ideas, camellemos con otros colectivos porque la gente se está pensando la vida, no solamente como las personas sospechosas por su forma de vestir o hablar, sino como que gente que también construye y hace cosas muy chimas. Para muchos, el territorio se convierte en una marca que determina cómo otros te miran, cómo te nombran e incluso las oportunidades que recibes. En Suacha, la estigmatización no solo alcanza al hip hop, también alcanza a quienes habitan sus barrios. Vamos desde el rap porque el arte es una herramienta de construcción que nos va a permitir ser masivos, que nos escuche mucha gente, pero también construir de una manera un poco más sencilla y más amena con la gente. No tan ladrilluda como puede ser en algún momento la academia, sino desde las vivencias y experiencias y conocimiento colectivo que se arma pues cuando estamos componiendo. Entonces el rap es la forma de empezar a hacer que eso que la gente quiere invisibilizar o que la gente lo ve de manera amarillista, pues que tenga un peso real y empiece a transformarse. En caleta, maletas de vidas y millones, vicepresidente, la Liga del Europeo se mete a nuestro suelo, envenena el agua, el oxígeno, todo lo vivo, sumando en su oligarca, mercado, miles de metros cuadrados, cajones y difuntos, fueron los asuntos en el Quimbo y en el Chifón, fábricas en la ciudad, milicos en la comunidad, por agua cortar, todo artístico y popular nace a través de que nuestra comunidad se venía sometiendo a una lógica de limpieza social, a una lógica de fronteras invisibles, donde entre bandas, donde entre grupos armados condicionaban a los jóvenes de los diferentes sectores, que no se podía pasar de un sector a otro sector, que no se podía pasar de una loma a otra loma, porque lo señalaban, los tildaban, lo podían tildar de que pertenecía a esa banda, de que era un sapo, de que era un extraño, pero finalmente era gente simplemente que tenía que ir a ver a sus familias, gente que quería conocer otros lados, gente que simplemente quería ir a jugar micro, gente que simplemente quería compartir otras vueltas o hacer arte. Nace a partir de eso, de la defensa por la vía, de la defensa del suelo, y entonces con base a ello pues se generó esta propuesta de colectivo artístico popular Suena la Cuarta, explicándole a todas esas bandas, a esos actores armados, que había un montón de jóvenes que simplemente querían participar de otro tipo de apuestas que no fuera la violencia. Saltar de este planet, que el abismo no termine, no quiero ver a nadie, el ánimo se me cayó, el amor a mí me cayó como patal de topo. Evidentemente el arte nos ha salvado la gentrificación en las ciudades, en las cabeceras municipales, donde se esté manifestando. Entonces, ¿qué sucede? El hip hop también ha entrado en una gentrificación por parte de la industria cultural, por parte de la industria mediática, y ha pasado que entonces, como antes nos tildaban o nos siguen tildando, han querido generar otro vector de hip hop, el hip hop comercial, el hip hop del estatus, el hip hop que le apuesta al consumismo, el hip hop que le apuesta a crear íconos, a crear caudillos, caudillas dentro de este género, dentro de este gremio. Entonces ha caído en esa forma de gentrificación del arte, lastimosamente, y es allí donde nosotros somos la contracultura para que no siga siendo absorbido. La gentrificación como consecuencia lo que ha hecho es que ya no se haga hip hop
por querer aportar a la fortaleza de la organización popular y comunitaria, sino al contrario, al individualismo. Entonces, lastimosamente, la gentrificación del arte, de la cultura, lo que hace es promover el individualismo, el egoísmo, la violencia, entre otros vectores que siguen separando y fragmentando el suceso social de la lucha, de la protesta, de hacer política popular en pro de nuestro bienestar comunal y colectivo. Evidentemente, este concepto de comunidad, de comuna, debe ser una identidad, debe ser una transmisión de memoria, porque allí es donde se entrelazan la lucha, las necesidades, los bienes comunes, los bienes de consumo común que necesitamos seguir atendiendo, que necesitamos seguir consumiendo, que necesitamos seguir promoviendo. En ese sentido, lo que podemos hacer es seguir construyendo desde allí, desde la memoria de nuestras comunas, desde la memoria de nuestros sectores populares y periféricos. Desde allí necesitamos elevar la discusión, el debate y seguir construyendo la propuesta que nos dé de cara otra posibilidad a la transformación social. Pues pertenezco a un movimiento que es popular, que es independiente, se llama Suena la Cuarta, y pues claro que el rap, el hip hop, es un elemento de transformación social y que cambia la violencia, porque pues personalmente en el parche Suena la Cuarta, todas las personas hemos sido como que damnificadas o violentadas de nuestros derechos desde muy pequeños, desde nuestra adolescencia. Mediante el hip hop y el rap hemos podido encontrar herramientas de cambio a la violencia para poder salir del barrio, alejarse de lo negativo, cambiar los problemas y erradicarlos por arte y por cultura hip hop. Siempre vueltas por lo grande, digo tantos conocidos, pero no saben mi nombre. Desde niño irresponsable, ahora el hombre es admirable, empuñando duro el sable por si quieren lastimarme. El hip hop no es solo arte, el hip hop es un estilo de vida, porque pues sabemos personas que mantenemos en esto más que en nuestras familias, que en nuestros hogares. Es una herramienta de transformación social, claro que sí, porque pues a través del rap, a través del hip hop, nosotros hemos cambiado nuestras vidas de lo que vivíamos hace 10 años a lo que vive hoy. Y pues en el parche Suena la Cuarta, eso está más que claro y se evidencia con cada experiencia de vida que hemos adquirido nosotros y hemos tomado el hip hop para poder nosotros crecer y podernos instruir, porque pues no es solo hip hop, no es solo es arte, sino también se nos instruye mucho de la lectura, de saber sobre nuestro país, la constitución política, de nuestros derechos, para nosotros ser conocedores de la norma, porque pues nosotros tenemos unos derechos como colombianos, como raperos y todo, pero también tenemos que cumplir las normas para que esos derechos se nos puedan ser cumplidos y nosotros podamos reclamarlos. Me encuentro al borde y he estado al borde. Conocen en las calles como Visaje. Manejo un medio de comunicación que se llama Visaje 2000 Nunca. ¿De dónde salió esto? De las lomas, gracias a todo lo que se gesta en las comunas y lo que son las uniones ahí en medio de la comunidad. Tuve la fortuna de conocer a Suena la Cuarta hace más o menos 3 años. Es perjudicial porque tristemente nos tienen así clasificados como los ñeros, los de arriba, los menospreciados, los del sur. Entonces todo ese tipo de cosas surgen en una brecha nomás porque ya estás siendo estigmatizado desde el comienzo de decir es del sur. Durante décadas, los medios de comunicación han mostrado una versión parcial de las periferias. La noticia suele detenerse en el conflicto, pero rara vez permanece para contar los procesos comunitarios que nacen en estos territorios. Pero, ¿cómo afecta esa representación a quienes construyen la cultura desde el barrio? Jóvenes que no se sabe cómo terminaron armados con gigantescos cuchillos, armas cortopunzantes, botellas llenas de licor, dicen los asistentes, que luego convirtieron en armas blancas para agredir a los demás. Lo cierto fue que se generó una gigantesca batalla campal. Es bueno que dejara el distrito solo un día para esta clase de eventos porque se presta para consumo de drogas, prostitución y demás, y mucha violencia dentro del evento. Dentro de las cosas que pasan cuando uno se organiza, cuando uno es un ente comunitario y social, es el manejo de esa imagen frente a la gente. Los medios de comunicación se han encargado de validar los estereotipos que existen en la sociedad y eso pues al estar estereotipada la gente pues tiene una forma de visualizar
que no siempre es apta. Sí, sí, es bastante fundamental, tiene que ser algo así autogestionado, porque pues lamentablemente no tenemos unos rubros, unos estímulos, unas cuestiones donde tú puedas decir, vamos a sacar mano de ahí para hacer lo que es el cubrimiento. Entonces nos toca autogestionarnos a nosotros mismos para comenzar a visualizar los procesos donde nadie llega. Allá como no son artistas importantes o reconocidos, renombrados por así decirlo, los llamadas estrellas, entonces no llega la gente a hacer cubrimiento. Es fundamental y muy importante que se siga haciendo. Causada por los mismos hipócritas gobernantes, egoístas, opresores, traficantes de la verdad, ellos se avergonzarán. Implica la parte fundamental que es el punto de partida, por así decirlo, cuando comenzamos a reconocer los procesos y a visualizar a las personas que trabajan en este ámbito, se abre la gama de posibilidades para que ellos puedan acceder a otros temas, otras posibilidades. Tú no sabes cuándo alguien va a estar mirando un video y vaya a decir, uy, venga, este man aporta, esta chica lo tiene, este representante del arte la tiene clara y vamos a apoyarlo. Entonces es importante hacer esto porque uno nunca sabe cuándo va a ser el día. De comunicación utilizan esas cosas como para unificarnos todos como lo peor de la sociedad y ya. Por eso es que es importante empezar a apostar a los medios alternativos de comunicación y a los medios alternativos que tienen que ver con la cultura también, porque dan esa otra cara que nosotros como colectivo siempre hemos querido dar y que sé que muchos parches a nivel general quieren dar. Y que el ejercicio de lo comunicativo ha generado que muchas de esos estereotipos pues se validen. En cambio los medios comunitarios no hacen eso. Los medios comunitarios han hecho que los parches tengan una voz un poco más fuerte y que puedan verse desde otras perspectivas. Entonces desde lo artístico sí pensémonos desde las redes y desde los medios de comunicación que manejamos nosotros, pues empezar a vocerear eso. Nosotros mismos ser la voz de la gente que no tiene voz. Para eso funciona la comunicación y eso es un ejercicio muy fuerte que hay que seguir trabajándole a los colectivos y a los parches que están metidos en este rollo. El trabajo es fundamental y toca llevarlo desde el comienzo hasta el final. Eso no es por reconocimiento o no simplemente por dejar algo, es para trascender más allá de lo que se puede llegar a hacer con tan solo una visualización. Ese es el problema, de que no nos apoyamos. Entonces, cuando usted comienza a mirar más allá de eso, surge la autogestión y el autocuestionamiento de que qué estoy haciendo yo y hasta dónde lo voy a llevar para fomentar o dejar algo cuando yo me vaya. Es fundamental hacerlo, más que importante, es fundamental llegar a hacer cobertura, porque gracias a los medios que comparten desde la autogestión y desde la autocultura, se logra llegar a la difusión de varios espacios, llegar a rincones donde no se tiene la posibilidad de acceder a un festival o a un evento. Más que implicar algo para mí, yo creo que es algo que se tiene que hacer desde el sentido de la pertenencia hacia el proceso, porque no es fácil usted llegar a rincones donde no es asequible la comunicación audiovisual, enfrentarse con diferentes temas como son los cambios climáticos, el comportamiento de la gente, la estigmatización. Es importante que se haga el tema. El trabajo se logra gracias a todo lo que se está fomentando en los barrios, en los procesos, en la autogestión de las culturas. Es importante continuar con esto y que la gente tome conciencia de que no necesariamente tiene que ser un medio de comunicación, porque tú llegues a compartir un reel, una historia, un video sobre lo que se está haciendo en los barrios, sobre lo que está aportando alguien a la cultura, sobre lo que un artista quiere expresar, se genera conciencia y se logra difusión. Aparte de eso, pues es importante que todo esto llegue al fundamento donde la transparencia tenga que ser el fin y el enfoque sea la difusión, no la monetización. Hay muchas metas por cumplir, pero que las alcanzaré un día, espero. ¿Qué más, familia? Mi nombre es Jorge Sanabria, a.k.a. Días de Voces, y hago parte del colectivo de arte popular Zona La Cuarta desde hace más o menos 10 años. Y Zona La Cuarta utilizó el pensamiento de cada uno de nosotros individual y las letras que cada uno de los grupos que pertenecían a Zona La Cuarta hacíamos para generar un mensaje social y crítico hacia lo que estábamos haciendo, pero principalmente criticándonos a nosotros como movimiento para ver qué era lo que estábamos haciendo para mejorar las condiciones y el pensamiento crítico de los jóvenes en la sociedad y en la comunidad. Una herramienta para visualizar la problemática de la sociedad, ¿no? Más que todo de los barrios populares. Se estigmatiza el discurso porque la gente está, o sea, la gente no quiere escuchar lo que le pasa a la sociedad en los barrios populares, ¿no? Está cansada de las quejas y los reclamos que hacen los jóvenes. Quieren como silenciar lo que realmente está pasando en las comunidades, ¿no? Que más bien no se escucha
y entonces no se visualiza bien. No sé, el hip hop es una herramienta que es escuchada simplemente únicamente por los jóvenes y por los raperos. Entonces, muchas veces el mensaje no llega a las personas a las que debería llegar el mensaje. Entonces, siento más que deberíamos trabajar más como raperos y como jóvenes para llegar a las personas a las que no les llega el mensaje. El rapero es muy sectorista, entonces siempre va a querer que el rap sea del barrio popular. Lo que no estoy de acuerdo es en que el rap se lleve a la universidad pública de forma solamente educativa. Hip hop debe ser una herramienta de educación, pero también debe ser una herramienta de acción. En cambio, y entonces en la academia y en la calle se está convirtiendo el rap simple y únicamente en palabreo, en escritura y ha dejado de convertirse en acción. Pues con la gente pobre se debe cambiar la forma en la que estamos nosotros como llevando el mensaje del hip hop, porque nos estamos dedicando y solo escriba, a hacer tesis, nos estamos dedicando a ir a los barrios populares, a tomar fotos y hacer, digamos, como tal, a visualizar la problemática, pero no estamos generando una especie de acción. Entonces, eso es lo que se tiene que cambiar tanto en la academia como en el rap, en el hip hop y en los barrios. ¿No? Vimos el arte como una herramienta muy poderosa porque es una herramienta áspera que va a permitir llegar a toda la gente mucho más sencillo, con lenguaje mucho más explícito, mucho más cercano a la gente. De hecho, de las cosas que nosotros, y bueno, normalmente yo hago es criticar a la academia el tema tan técnico y tan romántico que se vive de la comunidad desde un escritorio fuera de la comunidad. Siempre, o sea, autogestionados y siempre tratamos de que la opinión de cada uno fuera visibilizada, ¿no? Entonces, el mensaje de Zona La Cuarta siempre fue la unión de las comunas, ¿no? Ciudad de la Sucre está dividida por dos montañas, que una es Ciudad de la Sucre y otra es Cazuca, ¿no? Entonces, la gran tarea principal de Zona La Cuarta fue haber roto las fronteras invisibles que habían entre raperos de diferentes lados de las comunas, ¿no? Y más visibilizando que las problemáticas que habían en Ciudadela y que habían en Cazuca eran las mismas, ¿no? Falsos positivos, limpieza social, fronteras invisibles, microtráfico, todo ese tipo de problemáticas las teníamos tanto en un lado como en el otro. Cada generación deja una huella. En la Comuna 4, muchos jóvenes crecieron rodeados de fronteras invisibles, violencia y exclusión. Sin embargo, otros decidieron abrir caminos distintos para quienes vienen detrás. Hoy el reto es que las nuevas generaciones encuentren en el arte una posibilidad y no una condena. No pasar por el samsara, luchar contra lacranes y estocadas de criaturas mal formadas, mal informadas, una que otra se burló en su cara, pero a zancadas ya sabía que a la meta se acercaba. No es real, no es hip hop. El hip hop fue creado para visualizar las problemáticas. Entonces, si dejan de ser reales, ya deja de ser hip hop. Entonces, siempre debe ser utilizado el mensaje del rapero para mejorar la vida de los jóvenes, de los adultos mayores, de los niños. En el momento en que nosotros dejamos de llevar un mensaje positivo de cambio, deja de ser hip hop, por más boom bap que haya. No, el hip hop siempre debe llevar un mensaje de cambio, un mensaje positivo, o sea, un mensaje histórico, o sea, siempre para el cambio. Entonces, hip hop fue creado con el fin de mostrarle a la sociedad las problemáticas de los barrios populares y de los más necesitados. Del mismo y entender que no todo el mundo está dentro de la misma jugada. Lo que es la televisión y el arte actual y demás, hacen que la gente pierda un poco el foco de su contexto real. Entonces, el consumismo hace que uno se piense que la vida es simplemente estudiar, trabajar, ir a farrear los fines de semana, tener un novio bonito, pensarse chimba, verse bien, tener un iPhone, importante tener un iPhone, y ese tipo de cosas materiales que son importantes, que están hechas para el uso de la gente, pero que no son el todo de la comunidad, porque mientras que yo me guerreo para levantarme un iPhone, hay gente que ni siquiera tiene para un agua panela en su casa. Datos recogidos durante esta investigación muestran que la estigmatización sigue presente. Aparece en las instituciones, en los discursos mediáticos, en las oportunidades negadas y en las miradas que reducen a las personas a los prejuicios sobre su territorio. Pero también muestran algo más, que allí, donde existe exclusión, también existen formas de resistencia. Durante mucho tiempo se ha contado la historia de Suacha desde afuera,
desde cifras, desde titulares, desde los estereotipos. Pero este documental nos invita a escucharla desde quienes la viven todos los días, porque detrás de cada rapero y de cada rapera hay una historia. Detrás de cada canción hay una memoria y detrás de cada barrio existe una comunidad que resiste. Quizás la pregunta no sea por qué el hip hop nació en las periferias. Tal vez la verdadera pregunta sea por qué seguimos escuchando más los prejuicios que las voces de quienes transforman sus territorios. Suena la cuarta demuestra que el arte puede convertirse en refugio, denuncia y en esperanza, que la resistencia también se escribe en una libreta, también se canta en una tarima, se construye en comunidad y que cuando una periferia encuentra su voz, ya no vuelve a guardar silencio. De dónde somos, del rincón de la ciudad en donde descansan pocos y preguntan ¿pa' dónde vamos? Por la unión de la comuna en bienestar de nuestros chamos y preguntan ¿en qué pensamos? En acabar la mafia del político avaro.